Profesor Alonso, buenas tardes. Nosotros somos el grupo número 3 y hemos elegido la empresa Cineplex para su investigación. Los integrantes de mi grupo son Cristian Godos, Alonso Pacherres, Juliet Osorio y Bruno Villegas. Como introducción tenemos que Cineplex, o conocida como Cineplanet, es una empresa que se dedica al entretenimiento, cuyo objetivo es de proyectar películas, así como otras actividades como la venta de snacks, dulces, gaseosas, entre otros. Como reseña histórica tenemos que ellos empezaron a trabajar en el año 2000. Esta fue adquirida por Nexus Film en sociedad. En el año 2002 abre un nuevo multicine en la ciudad de Arequipa. En el año 2005 inicia internacionalmente el mercado chileno y mediante la construcción de Cineplex. En el 2012 comienza a expandirse inaugurando nuevos locales. Y en el año 2016 inaugura su sala 3D denominada Extremo Láser, ubicada en el centro comercial Mall del Sur. A continuación, doy paso a mi compañero Bruno, quien hablará de los productos. Ahora seguimos con los productos que son los bienes y servicios que nos ofrece la empresa Cineplex a las personas en general, tanto los clientes naturales como los clientes corporativos. Los servicios que obtienen las personas naturales son la compra de ticket para ver las películas que están en cartelera o preventa. También pueden adquirir insumos como canchitas, gaseosas o dulces. A los clientes corporativos se les puede alquilar el lugar para exposiciones o algún evento en especial. Por último, adquieren un contrato de publicidad que estas pagan al cine para que sean vistas por las personas. Ahora le cedo el paso a mi compañero Cristian. Principales mercados. La empresa Cineplex en todo el Perú cuenta con 41 complejos y 306 salas cinematográficas, teniendo en cuenta a Lima como la ciudad donde hay más sedes. En la siguiente PPT. Principales clientes. Dentro del público consumidor existen tres tipos de principales clientes. En la primera, las personas naturales que compran sus entradas, como también personas jurídicas que alquilan sus salas para eventos, y finalmente clientes corporativos que a través de vale de consumo obtienen beneficios. En la constitución de la empresa, Cineplex es una sociedad anónima peruana constituida en 1999 y controlada por Nexus Films Corp. Su razón social es Cineplex S.A. Culminando en 2017, la empresa obtuvo 64.500 millones de acciones. Su accionista mayoritario es Nexus Films Corp. Ahora doy pase a mi compañera Juliet. Seguimos. La empresa Cineplex tiene varias sedes. Por ejemplo, Cineplanet en San Miguel y Cineplanet en Salaberry. La misión de esta empresa es crear y brindar una experiencia de entretenimiento inolvidable. Su visión es ser una de las 3 cadenas de cine más grandes de Sudamérica que se diferencia por su buen servicio. Siguiente PPT, por favor. FODA. Como bien sabemos, el FODA está conformado por fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Una de las fortalezas podría ser la participación de mercado. Entre las oportunidades tenemos el crecimiento económico del país y centros comerciales en provincias. Una de las debilidades podría ser la alta rotación del personal y en amenazas podría ser la piratería. A continuación, doy pase a mi compañero Alonso. Responsabilidad social. Cineplan ocupa uno de los primeros puestos, gracias a la comunicación y relación que se mantiene entre los colaboradores y la empresa. La empresa optó por buscar un sistema que permita realizar un eficiente control de recursos humanos, planilla y asistencia. Office implementó en Cineplane una solución de recursos humanos para la gestión de personal, el pago de planillas, la capacitación y línea de carrera, así como también dio solución a un control de asistencia para llevar un control eficiente de los trabajadores de la empresa.
Gracias a la implementación de estos sistemas se logró reducir los gastos y costos. De esta manera se podrá administrar de forma integral la gestión de los colaboradores de la empresa e integrarlo con procesos de capacitación, gestión de personal y pago de nómina de manera eficiente. Análisis vertical, o también se le conoce como análisis estático. Compara las cuentas entre sí en un año o trimestre. Este análisis permite estudiar la eficiencia con la que se transforman las ventas en margen bruto, utilidades, etc. Su objetivo financiero da a conocer el balance general, ganancias y pérdidas, como un porcentaje en los indicadores financieros. Bueno, nos permite conocer el porcentaje de ingresos que representa el costo de las ventas y otros gastos, con el fin de controlar y encontrar una mejor utilidad. Ahora veremos análisis vertical, estados financieros. Siguiente. Con respecto a 2021, de la empresa Cineplanet, podemos darnos cuenta que tenemos un activo significativo, porcentaje de los activos financieros a valor razonable, con un 9.37%. Esto significa que la empresa podría presentar bajas, ya que estas mercaderías deben venderse a corto plazo para obtener una buena liquidez en beneficio a la empresa. Respecto a los activos corrientes, representa un 16.25%, y de los pasivos corrientes representa un 23.50%. Esto sería un problema para la empresa, ya que tendría más obligaciones por pagar a corto plazo. Bueno, afectaría el rendimiento de la empresa. Respecto a 2020, observamos que para los activos corrientes tenemos un porcentaje de 9.51%, y en los pasivos corrientes tenemos un 13.61%, por lo cual esta empresa tendrá obligaciones por pagar, afectando a la misma. Asimismo, el patrimonio tenemos un porcentaje del 10.77%. Respecto al año anterior, ha tenido una significativa disminución. Respecto al año 2019, nos damos cuenta que tuvo un mayor porcentaje en los activos corrientes con un 17.47%, y en los pasivos corrientes un 15.55%. Bueno, para este año sí tiene recursos suficientes para poder cubrir sus deudas. Cuando le doy paso a mi compañera Karina. Ahora vamos a hablar sobre el análisis vertical de los estados de resultados. Y tenemos que para la empresa Cineplex o Cineplanet para el año 2019 tiene un costo de ventas de 65.16%. Y para el año 2020 observamos que su costo de ventas tiene un porcentaje del 139.02% de sus ingresos. En los gastos operativos tiene un 27.59% respecto a las ventas. Y asimismo nos damos cuenta que la utilidad neta del año es de 71.93%, que han sido gastos producidos por la empresa. Para el año 2021 nos damos cuenta que el costo de ventas representa un porcentaje de 159.23% de sus ingresos que tuvieron en este periodo, y esto significa que aún pueden mejorar para que tengan un mejor rendimiento respecto a sus ventas. Asimismo, la utilidad neta para este año representa un 66.11%, y esto respecto a los gastos producidos por la empresa, lo cual se debería analizar para una mayor utilidad para el siguiente año. A continuación, dejo a mi compañero Cristian, que explicará los estados de situación financiera horizontal. El análisis horizontal de los estados financieros permite identificar las variaciones absolutas y relativas que ha sufrido la estructura de la empresa en un periodo respecto al anterior.
Esto nos permite identificar y determinar los cambios o variaciones que ha sufrido cada rubro financiero con relación al periodo que se está haciendo la comparación. Y el análisis horizontal de los estados financieros permite identificar las variaciones absolutas y relativas que ha sufrido la estructura de la empresa en un periodo respecto al anterior. Como muestra la tabla del estado de situación financiera, los activos totales muestran la inversión realizada por la empresa durante los 3 años, haciendo referencia al 2019, donde se logró efectivos positivos antes de la pandemia, que a diferencia de los años siguientes, no se lograron con bajos ingresos de 964 en el 2020, de 38.564 en el 2021. Por su parte, la financiación propia neta que corresponde al capital 2019, 2021, sean de 872.171, 765.292 y 861.743 respectivamente, con el 100%. Es así como se puede ver que para los 3 años los activos están financiados en su mayor parte por pasivos, que significa que los recursos fueron obtenidos de terceros para financiar las deudas. La deuda baja como 13,61% en 2020 y un 15,55% en 2019 respectivamente, logrando así que el total de las obligaciones por pagar sean mayores del 80% en los 3 años, por lo cual la liquidez de los activos corrientes está representada en mayor medida por efectos y cuentas por cobrar inventarios en los años 2019, 20 y 21, respectivamente. Ya que si bien es cierto, la liquidez es la facilidad con la cual un activo puede convertirse en efectivo, ya sea al venderse o al cobrarse. Por tanto, nos muestra que en el año 2019, antes de la pandemia, hubo mejores ingresos y inventarios por parte de la empresa. Se logró mejor rentabilidad en sus inversiones. Ahora le paso con mi compañero Bruno. Ahora seguimos con el análisis horizontal del estado de resultados. Siguiente, por favor. Bueno, como observamos en el estado de resultados de la empresa Cineplex del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2019, 2020 y 2021 respectivamente, se puede observar que hay 3 columnas designando cada año: anaranjado 2019, amarillo 2020 y verde 2021. Ahora, para hallar la variación absoluta tenemos que diferenciar primero los datos de 2 años consecutivos, ya sea del año 2021-2020 o 2020-2019, ya sea con los datos de los ingresos, costos de ventas, en las ganancias brutas o en las netas. Por ejemplo, para hallar la variación absoluta en los datos de los años 2021 y 2020, en las utilidades netas tenemos que diferenciar sus valores. El valor negativo del 2021 de menos 47.197 menos los menos 65.152, dándonos un resultado de 17.955 soles. Y el mismo procedimiento para hallar la variación absoluta entre los años 2020 y 2019. Ahora restamos los menos 65.152 con los 76.955, dando un monto de menos 41.490, y así sucesivamente para hallar las variaciones absolutas en los demás. Y ahora para realizar la variación relativa tenemos que dividir la diferencia del año 2020 con el 2019 entre el valor del 2019, como por ejemplo con los datos de los ingresos. Dividimos la diferencia del año 2020 y 2019, que es de menos 410.243, entre los 500.822, que es el valor del 2019, dando un porcentaje de menos 82% y así sucesivamente con los demás términos. Haciendo el análisis horizontal, nos damos cuenta que para el año 2019 diríamos que fue un año normal. Sin embargo, para el año 2020 fue una muy notoria diferencia debido a la pandemia COVID-19, ya que este fue un sector muy golpeado económicamente y sus pérdidas netas aproximadamente alcanzaron un 71.93%.
Aunque la empresa tomó medidas para poner el personal en su situación perfecta, tuvo que adquirir préstamos a Reactiva Perú. También renegoció sus alquileres en el año 2021, que en este año último sus pérdidas ascendieron a un 66.11%, ya que tuvieron muchas obligaciones por pagar porque tuvieron más pasivos que activos. La empresa Cineplex, de acuerdo con el estado de emergencia nacional, se vio muy afectada en el desarrollo de las operaciones de la compañía, como se puede observar en el estado de resultados, que su utilidad operativa se ha incrementado respecto al año 2019, con un porcentaje de 26.91%. Por otro lado, respecto al año 2020, este disminuyó en un menos 27.59% y para el año 2021 igual con un menos 38.18%. Claramente podemos observar que para estos 2 años últimos hubo una disminución significativa en relación a las ventas netas por el motivo de la pandemia. A continuación, pasamos con los ratios. Siguiente PPT, por favor. Ya, primero vamos a definir qué son los ratios. Los ratios son índices o indicadores resultantes de la relación entre dos cifras económicas provenientes de los estados financieros o del estado de resultados, entre otros. Siguiente PPT, por favor. Ya, aquí empezamos. Como podemos ver, primero tenemos las razones de liquidez. Tenemos la fórmula y empezamos por el año 2019, 2020 y 2021 respectivamente. Nosotros como grupo hemos hecho la interpretación correspondiente, primero en el periodo 2020 y 2019, ¿no? Como podemos apreciar, en el año 2019 se contaba con una mejor liquidez, ¿no? De 1.12% para destinarlo a inversiones de la empresa, a comparación del año 2019 que bajó a un 0.70%. ¿No? Y para el año 2021 analizamos que la empresa contaba con una liquidez 0.61% a comparación del año 2020 que tenía un 0.70%. Y esto es claramente por la situación que pasamos a nivel mundial, que es la pandemia, el COVID-19. Después tenemos la prueba ácida, también con la fórmula. Analizamos el año 2019, 2020 y 2021 respectivamente. Seguimos con la prueba ácida. También como podemos ver la fórmula y analizamos el año 2019, 2020 y 2021 respectivamente. De igual manera hacemos la interpretación del año 2019. Bueno, en este año tuvimos una mayor liquidez, como podemos observar, con la que se pudo cubrir las deudas con un porcentaje de 1.07% a comparación del año 2020, con un porciento de 0.64%. En el año 2021, el análisis nos indica que muestra una liquidez que se mantuvo baja a un 0.65% a comparación del año 2020. Seguimos con la prueba defensiva. De igual manera, como podemos apreciar la fórmula para el año 2019, 2020 y 2021. Asimismo, hicimos la interpretación que, bueno, nos indica que para el año 2019 contamos con un porcentaje de 0.86%. Este análisis nos indica que la capacidad de pago a corto plazo, es decir, contamos con la liquidez para operar sin recurrir a los flujos de venta, a diferencia del año 2020, que bajó a un 0.01%. En el año 2021 tuvo una leve subida, ya que en el año 2020 bajó totalmente a un 0.01%, y esto se debe asimismo a la pandemia del COVID-19. Seguimos con las razones de endeudamiento. De igual manera, como podemos observar, hacemos la fórmula correspondiente de los 3 años consecutivos que en este caso estamos analizando. Tenemos la interpretación del año 2019, comparando este año que tuvo un 0.83%, observamos que en el año 2020 se incrementó el endeudamiento a un 89%,
y esto debido a la pandemia igualmente, ya que fue el sector más golpeado. Para el año 2021 bajó un poco su endeudamiento a un 0.83% a comparación del año 2020. Seguimos con el siguiente ratio, que es razón, deuda entre patrimonio. De igual manera, hacemos lo mismo. Como podemos ver, tenemos la fórmula y bueno, nosotros seguimos analizando el año 2019, que vendría a ser que su patrimonio está bajo, ha bajado a comparación del año 2020, que aumentó a un 8.28%. Respecto al año 2021, el análisis nos indica que volvió a bajar su patrimonio con respecto al año 2020, como podemos observar. A continuación tenemos el multiplicador de capital. Asimismo hacemos lo que estamos analizando con los 3 años consecutivos, ¿no? Nuestro análisis para esta empresa, para el año 2019, tuvo como un porcentaje de 5.91, a comparación del año 2020, que ha subido a un 9.28%. Asimismo, para el año 2021, que bueno, claramente se ve que ha bajado a un 5.99%. Asimismo, tenemos el margen bruto. También hacemos lo mismo con la fórmula, analizando los 3 años consecutivos. Y bueno, vemos los resultados que para el año 2019 tenía una utilidad bruta del 34.84%, a comparación del año 2020, que tiene una notable pérdida de 39.02%, ¿no? Los resultados que muestra el análisis del año 2021 nos dice claramente que las pérdidas aumentaron a un 59.93%. Siguiente PPT, por favor. Acá tenemos el margen neto. De igual manera, utilizamos la fórmula correspondiente a este ratio y observamos que en el año 2019 tiene un margen neto positivo de un 15.24%. Esto quiere decir que la empresa está generando activos suficientes para cubrir los costos y gastos, a comparación del año 2020, que tuvo un margen negativo, como se puede apreciar claramente. En este caso, para el año 2021, tenemos un margen neto negativo del 66.11, lo cual significa que la empresa no está generando los ingresos suficientes para cubrir los costos y gastos de la misma. Seguimos con el ROA, de igual manera aplicando la fórmula correspondiente. Para el año 2019 se puede ver que hubo una mayor utilidad neta del 8.71%, en comparación del año 2020, que tuvo una pérdida significativa, como podemos apreciar. Y respecto al año 2021 se puede ver que tenemos la utilidad, que no tenemos una utilidad suficiente, ¿no? Como podemos observar. Pasamos con el ROE, de igual manera aplicando la fórmula correspondiente a estos 3 años consecutivos, 2019, 2020 y 2021. Podemos ver claramente que para el año 2019, tanto su utilidad como patrimonio se mantenía en un 51.73%, mientras que en el año 2020 cayó en una pérdida de 79.04%. En el año 2021 vemos que mejoró su utilidad con un 32.80%, a diferencia del año 2020, que fue de 79.04%. Rotación del activo. Como podemos apreciar, aplicamos la fórmula correspondiente para este ratio. Observamos que las ventas en el año 2019 estaban bajas, con un 0.57%, y continuaron bajando en el año 2020. En el año 2021 observamos que bajó mucho a 0.08%, a diferencia del año 2020, que fue de un 0.57%. Rotación de inventario.
De igual manera aplicamos la fórmula correspondiente para este ratio y vemos que la empresa no tuvo un mejor control de sus inventarios, ya que todo está en negativo. En el año 2019 tiene un menos 47.99%, en el año 2020 con un 19.49% y en el 2021 con el menos 13.77%, volviendo a recalcar que todo se debe a la pandemia. Ya, seguimos con rotación de cuentas por cobrar. Hacemos asimismo la fórmula correspondiente y la interpretación correspondiente. Nos damos cuenta que para el año 2019 la rotación que existe de cuentas por cobrar al año es de 38.29 veces al año a comparación del año 2020, que bajó, es decir, a 28.18 veces al año. También tenemos rotación de cuentas por pagar. Asimismo, hacemos la fórmula para el año 2019, 2020 y 2021. Para el 2020 se puede observar que los pagos fueron negativos, con un menos 7%, donde el siguiente año aumentó a un 18.47% las cuentas por pagar. Para el 2021 los resultados nos confirman que en el transcurso del año las cuentas por pagar tuvo una mayor diferencia negativa de un 26.15% respectivamente. Siguiente PPT, por favor. Ya, seguimos con periodo promedio de stock. Asimismo, hacemos la fórmula correspondiente y nos damos cuenta que para el año 2019, como nos muestran los resultados de los ratios, nos dice que sus recambios por stock se han reducido para este año en 8 días, ya que en el año siguiente, 2020, se reducen más con 18 días, para que la empresa pueda realizar sus estrategias para vender sus inventarios. En el año 2021, la empresa Cineplex tiene 26 días menos en el mes para lograr pensar cómo lograr vender todas sus existencias, a diferencia al año anterior. Seguimos con el periodo promedio por cuentas por cobrar. Observamos que para el año 2019 nos indica que las cuentas por cobrar están circulando un día para convertirse en efectivo a comparación del año 2020, que tarda 12 días en convertirse en efectivo. Observamos que para el año 2020 tarda 12 días a comparación del año 2021, que tarda 16 días en convertirse en efectivo. Por último, tenemos el periodo promedio por cuentas por pagar. La empresa, por el análisis realizado por nosotros, nos da a entender que se realizó con una efectividad negativa los periodos de pago del año. En el año 2019, que fueron cada 15 días, a diferencia del año 2020, que fueron cada 10 días. Según lo que observamos, la empresa ha manejado los pagos en el año 2021 a sus proveedores cada 12 días. En cambio, en el 2020 fue cada 10 días. Ahora seguimos con las conclusiones de nuestro equipo sobre la empresa Cineplex, que dado los índices de ingresos y gastos de esta misma empresa, nos dan a entender que si no tenemos un buen manejo de los activos en cualquier problema, ya sea como una pandemia o problemas financieros en el país, la empresa que se maneje se pueda quedar sin efectivo y no se pueda sustentar sus pasivos, llegando así a problemas de liquidez que logren un supuesto endeudamiento hasta verse en quiebra esta misma. Por lo que siempre es necesario un buen proceso contable teniendo en cuenta el entorno social, como también un enfoque en el futuro de lo que puede pasar con las inversiones. Como segunda conclusión tenemos que según el análisis horizontal de los estados financieros, nos damos cuenta que en el patrimonio disminuyó al igual que en los pasivos, ya que hubo variaciones respecto a los porcentajes de activos y pasivos respectivamente para los 3 años consecutivos. Y aunque ha tenido ganancias por el año 2019, para el año 2020 hubo una significativa pérdida, y por ello en el año 2021 hubo más pérdida aún por el tema de la pandemia, ya que muchas empresas se vieron afectadas gravemente en este mes. Y como última conclusión como grupo, para poder analizar la empresa Cineplex a fondo, he desarrollado en primer lugar el análisis vertical de los estados financieros de los 3 años, 2019, 2020 y 2021, en el cual nos damos cuenta que para el año 2019 se aprecia claramente que la empresa tiene un mayor porcentaje en los activos corrientes que en los pasivos corrientes. Y esto significa que esta misma tenía los recursos suficientes para poder cubrir con sus gastos.
a diferencia de los 2 años consecutivos, que en los años 2020 y 2021 tuvo una caída, ya que sus pasivos eran mayores a sus activos y esto quería decir que no tenían los suficientes recursos para poder cubrir con sus gastos. Y en los estados resultados para el año 2019 nos damos cuenta que tuvo un ingreso muy bueno, a diferencia del año 2020, que disminuyeron las ventas al igual que en el año 2021. Y ahora seguimos con las recomendaciones. El primer punto es la renegociación con proveedores buscando principalmente los términos de pago para poder cumplir y disminuir deudas pendientes. La reducción de gastos e inversiones evitando gastos innecesarios, manteniendo solo aquellos que son para mantener el estado óptimo de los activos. También contar con un buen control financiero, es decir, mejorar en el sentido de organizar el control de las cuentas por pagar y cobrar. Asimismo puede ayudarnos en las herramientas de tesorería y controlar que todos los cobros y pagos se realicen a tiempo. Y por último, en este caso, también nos serviría aumentar los activos para poder hacer la renegociación con proveedores, buscando principalmente los términos de pago para poder cumplir y disminuir las deudas pendientes. Muchas gracias, este fue nuestro grupo número 3 de la empresa Cineplex.